Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta quinta clase de ciencias que vamos a tener el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera mandar mis más afectuosos saludos y abrazos a las familias, a los alumnos, a todos quienes están escuchando esta clase, a todos quienes son partícipes semana a semana y que me envían sus consultas, sus dudas y sus actividades terminadas a mi mail, petobar@cmsh.maristas.cl. Cada semana uno se va enterando de noticias que pueden afectar el día a día, que pueden hacer que esta cuarentena se esté viviendo de manera más compleja. Es por eso que le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Sé que para algunos alumnos, o para todos en verdad, la pandemia, la cuarentena son factores que nos estresan, pero ustedes continúan ahí queriendo aprender, queriendo conocer cosas nuevas y eso siempre es satisfactorio, ya que el aprendizaje o estas clases pueden sacarnos un poco de la realidad, darnos tareas por hacer y eso siempre es bueno. Mantener la mente activa siempre nos ayuda a escapar un poco de la realidad. Sé que es muy complejo lo que estamos pasando, pero sepan que estoy ahí para ayudarles en la forma académica. Si estás atrasado, si quieres ponerte al día, si quieres conocer más de esta materia, por favor te pido que me escribas al mail petobar@cmsh.maristas.cl, ya que voy a estar ahí para ayudarte en todo lo que sea posible. Dicho esto, vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar una nueva unidad, que es la unidad número 2, que corresponde al módulo de física. En este módulo de física analizaremos cómo se comporta la fuerza, cómo esta fuerza tiene efecto en la materia, que ya analizamos en las clases anteriores, en la 1, 2, 3 y 4. El título de la clase de hoy es Que la fuerza te acompañe. Y como es una frase muy cliché de Star Wars, pero también nos va a servir para abordar el contenido de hoy, que es relacionado con el concepto de fuerza. Como toda clase, los materiales que vamos a utilizar son primero que todo el cuaderno de apuntes y el libro de ciencias naturales. Y vamos a abordar varias páginas, por eso es importante que vayamos leyendo juntos y que prestes atención a la radio o posteriormente al video que se va a subir a YouTube. Las páginas son las siguientes: la 54, la 55, la 56, la 57, 58 y 59. Como puedes ver, son bastantes páginas, son 6 en total. Perdón. Es por eso que es importante que trabajemos con atención y con esmero. El objetivo de la clase en sí es bastante simple y es comprender el concepto de fuerza. No desde un ámbito cotidiano, ya que la fuerza la podemos definir como, no sé, levantar objetos pesados o mover objetos que son muy difíciles de mover, ¿cierto? El concepto de fuerza que vamos a analizar en esta clase hace referencia a la ciencia que estudia los cuerpos, que es la física. Es por eso que la definición que vas a escribir en tu cuaderno el día de hoy va a ser diferente a lo que quizás ya conoces. Y vamos a responder la primera pregunta de la clase. Vamos a descubrir de qué significa este módulo, qué es la física y qué estudia la ciencia que se llama física. Es por eso que es muy importante que anotes esta definición. Si buscamos qué es la física en Internet, nos va a aparecer lo siguiente. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Lo voy a indicar nuevamente. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. En palabras simples, la física es aquella ciencia que estudia la propiedad de la materia y cómo esta materia puede sufrir cambios mediante la aplicación de fuerza, ya sea de la fuerza bruta, de la fuerza de gravedad, etc. Pero esta física no estudia los cambios moleculares de la materia, ya que los cambios moleculares se estudiaron en la primera unidad, que correspondían al módulo de química.
Entonces, como idea general, la física estudia los cambios de la materia y cómo la fuerza afectan a ellos. Teniendo esto claro, podemos ir a las primeras páginas del libro que vamos a analizar el día de hoy, que corresponden a las páginas 54 y 55. En estas páginas podemos ver cómo dos jóvenes están arriba de un cerro, ¿cierto? Y se van a lanzar en parapente. Perdón el carraspeo, pero estoy un poquito resfriado. Se van a lanzar en parapente. Entonces, para poder lanzarse en parapente, necesitan la fuerza del viento. ¿Por qué necesitarán la fuerza del viento para poder lanzarse por el cerro? Muy bien, porque esta fuerza del viento va a permitir que el vuelo sea estable, que el parapente pueda surcar el cielo y llegar bien a tierra, ¿cierto? Entonces la fuerza del viento me permite la estabilidad que requiero para poder lanzarme en parapente o en paracaídas. También la fuerza, como vemos en el dibujo que se proyecta en el video de YouTube, me permite levantar objetos pesados como el dibujo del hombre que está levantando una mancuerna, ¿cierto? También la fuerza se define en el reino animal como aquella capacidad que tiene el insecto o el mamífero de levantar objetos o de poder movilizarse. Acá hay 3 datos freak que te voy a entregar. El primero, el animal más pesado del mundo, terrestre, y por ende el más fuerte del mundo, es el elefante africano. Pero el elefante africano sí es el más pesado, sin embargo no es tan fuerte, aunque no lo creas, como un insecto. El elefante africano puede levantar 2 veces su peso. Imagínate, ¿tú podrías levantar 2 veces tu propio peso? Supongamos que pesa 60 kilos. ¿Podrías levantar el doble de ese peso, que serían 120 kilos? Sería muy raro poder hacerlo, ¿cierto? O muy complejo, o se necesitaría de mucha práctica. Pero hay insectos que levantan más peso que el elefante en proporción a su tamaño. Por ejemplo, las hormigas. Las hormigas que ves en tu casa son increíblemente fuertes, aunque no lo parezcan, ya que pueden levantar hasta 50 veces su propio peso. Entonces, arriba de una hormiga se pueden levantar 49 hormigas más y la hormiga sin problemas las va a poder cargar. Y eso es una fuerza tremenda, ¿cierto? Que un insecto tan pequeñito pueda levantar 50 veces su propio peso. Pero hay un insecto más sorprendente que creo que lo conoces porque es bastante famoso y es adorado por los egipcios, que es el escarabajo estiercolero. El escarabajo estiercolero se caracteriza por poner sus huevos sobre estiércol o sobre fecas de otros mamíferos. Y este insecto tiene la increíble capacidad de levantar 1000 veces su propio peso. Levantar 1000 veces su propio peso es algo totalmente increíble para un ser tan pequeñito. Entonces, la fuerza en el reino animal se define por la cantidad de peso que levanta o por su capacidad de desplazamiento. Y el libro nos invita a ver una imagen que lleva por nombre la lección, que es ¿qué efectos provocan las fuerzas? ¿Qué efectos producen estas fuerzas en los diferentes objetos que manipulamos a diario? Vemos, por ejemplo, varios jóvenes jugando una especie de voleibol, ¿cierto? Y aparecen 2 preguntas. ¿Qué fuerzas reconoces? Reconozcamos las fuerzas que aparecen en esta imagen. ¿Ves alguna? Por ejemplo, la más clara puede ser que el joven de rojo va a golpear la pelota hacia el joven que está vestido de azul. Para poder movilizar esta pelota necesita aplicar una fuerza con su mano. Pero también hay otra fuerza actuando, que es la de despegarse del suelo, la de saltar. Entonces al saltar también está ocupando una fuerza, porque tiene que vencer a la fuerza de gravedad que lo está atrayendo hacia el piso. Entonces hay muchas fuerzas interactuando en ese proceso. Primero, la fuerza del impulso para poder saltar. Segundo, la fuerza que estoy golpeando la pelota para cambiar su dirección.
Y tercero, la fuerza de gravedad que está haciendo que yo vuelva a mi punto inicial y que la pelota caiga. Entonces, en esta imagen hay muchas fuerzas interactuando para poder lograr el remache o el punto que se está buscando en este juego. Y vamos a llegar a un ejemplo que nos permite caracterizar las fuerzas. Vamos a buscar una hoja de papel y vamos a realizar lo siguiente. Una hoja de papel que esté rayada o que ya no se pueda usar para no desperdiciar el papel. Vamos a ver el punto 1, el 2, el 3 y el 4. ¿En qué situación se ejercen fuerzas? Podríamos notar que si dejamos una hoja encima de la mesa, la hoja se va a mantener ahí a menos que yo aplique una fuerza para moverla o para arrugarla. En el punto 2, el papel ya está arrugado. Entonces, para poder arrugar ese papel, tuve que aplicar una fuerza para deformar este cuerpo. En el punto 3, estoy haciendo una presión sobre el papel. Entonces, esta presión también se cataloga como una fuerza. Y en el punto 4, también se está aplicando una fuerza porque estoy cambiando de posición este papel. Entonces, si tú tomas el papel y lo arrugas, estás aplicando fuerza. Y si lo lanzas, también, ya que estás moviendo el cuerpo del lugar. Si yo dejo, por ejemplo, una botella sobre la mesa y no hay fuerza que aplicarle, esta botella va a permanecer ahí. Pero si yo desplazo esta botella, el desplazamiento se debe a una fuerza que estoy aplicando en una dirección indicada. Y vamos a definir ahora lo que es fuerza, la definición que salta del libro. Y la vamos a anotar en tu cuaderno. Las fuerzas se manifiestan cuando los cuerpos interactúan y desaparecen, cuando estos dejan de hacerlo. Es decir, no se guardan ni acumulan. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que producen. La definición del libro quizá es un poco clara, pero la vamos a trabajar ahora. Las fuerzas se manifiestan cuando los cuerpos interactúan y desaparecen cuando estos dejan de hacerlo. Es decir, no se guardan ni acumulan. Las fuerzas actúan y luego desaparecen. Eso es lo que quiere decir el primer punto. Yo no puedo guardar fuerza o acumular fuerza para otro momento, sino que la fuerza aplicada va a tener un efecto y eso va a terminar ahí. A eso quiere llegar ese párrafo. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que producen. Y en el video de YouTube vas a poder apreciar una imagen de una señorita que está empujando una caja pesada. Tenemos que hay dos cuerpos que interactúan. Primero el cuerpo de la joven y segundo la caja que está movilizando. La fuerza que yo le aplico a esta caja va a poder o no mover esta caja, pero también hay una fuerza que está impidiendo el movimiento de este gran cuerpo, de esta gran caja, que es la fuerza de roce. La fuerza de roce impide que este cuerpo sea movilizado. Cuando yo rompo esta fuerza de roce, el cuerpo o la caja se va a poder mover. Entonces hay dos cuerpos que están interactuando, la joven y la caja pesada. Cuando yo le aplico fuerza y esta fuerza es mayor a la fuerza de roce, entonces la caja se va a poder mover. ¿Te das cuenta que hay interacción de muchos factores? Y es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a definir fuerza, pero en el sentido común, en el sentido coloquial. La fuerza es la capacidad, vigor o robustez para mover algo que tiene peso o hace resistencia. Este concepto de fuerza es lo que cualquiera podría comprender, lo que cualquier persona que esté ajena al área de la ciencia definiría. La fuerza como la capacidad de mover algo o de realizar un trabajo. Y aquí te voy a dar un dato freak. El hombre más fuerte del mundo, o sea, aquel hombre que tiene la mayor capacidad de mover objetos o levantar cosas pesadas, es un actor
y es un actor que, valga la redundancia, actúa en una serie muy famosa que se llama Juego de Tronos. Y es apodado La Montaña. La verdad nunca he visto la serie, pero me encontré con que él es catalogado como el hombre más fuerte del mundo. Así que si ves la serie, pudiste ver en acción al hombre que tiene esa característica. Fuerza también puede hacer referencia a algún tipo de violencia e incluso puede indicar poder autoridad. Entonces estos conceptos, la capacidad de mover algún objeto o levantar cosas pesadas y el tener autoridad sobre alguien, es lo que comúnmente se conoce como fuerza. Pero tenemos que recordar que nosotros somos científicos, ¿cierto? O a eso aspiramos. Entonces necesitamos conocer el concepto de fuerza en física. Y esto es muy importante que lo puedas anotar o destacar. La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y o estructura de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado. Lo voy a explicar nuevamente. La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y o estructura de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado. Entonces, primero que todo, la fuerza es un fenómeno físico que modifica la velocidad o la estructura de un cuerpo. Así de simple. Desde el punto de vista de la física, la fuerza me permite modificar la velocidad, el movimiento o la estructura de un cuerpo. El libro nos muestra algunas figuras, por ejemplo, saltar en una cama elástica, abrir un paraguas o pisar una lata. Y estos son efectos de la fuerza. Por ejemplo, al saltar en una cama elástica, yo voy a aplicar fuerza con mi peso y esa fuerza se va a devolver hacia mí, ya que la cama elástica es un elástico que me va a devolver la misma fuerza que le aplique, entonces me va a permitir saltar sobre ella. Para abrir un paraguas también tengo que aplicar fuerza en su base para que los fierros que componen este paraguas se puedan abrir. Y aplastar una lata me va a permitir deformar este cuerpo y va a ser muy complejo o casi imposible que la lata vuelva a ser como estaba antes. Entonces vamos a hacer la primera tarea. Menciona los cuerpos que interactúan en las situaciones anteriores y describe el efecto que produce dicha interacción. Menciona los cuerpos que interactúan en las situaciones anteriores y describe el efecto que produce dicha interacción. Te va a dar unos segundos para que los puedas resolver. Entonces, mencionamos los cuerpos que interactúan en las situaciones anteriores, que son la cama elástica y mi cuerpo, mi mano y el paraguas, y mi pie y la lata. ¿Y qué efectos se producen en esta interacción? En la cama elástica, el elástico rechaza mi cuerpo y hace que yo salte. Al abrir el paraguas obviamente se va a abrir. Y al aplastar una lata, esta lata se va a deformar y no va a poder recuperar el cuerpo o la forma que tenía anteriormente. Y es lo que vamos a analizar ahora. Los efectos de las fuerzas. Los efectos que las fuerzas tienen sobre los cuerpos son diversos y dependen de muchos factores. Los cuerpos que interactúan, la magnitud de la fuerza y la dirección y sentido en que se ejerce. Veamos a continuación algunos ejemplos. Y hay muchos ejemplos y muchos tipos de efectos de las fuerzas. Y el primero que vamos a analizar son los cambios permanentes en la forma de un objeto. Y nos pone el ejemplo anterior, que es el aplastar o el machacar una lata. Entonces yo al apretar esta lata voy a cambiar de forma permanente la forma que tenía el objeto. También puede ser al chocar a un auto, al cortar un papel, o al aplastar una botella, o al apretar una lata. Se produce un cambio permanente en su forma, porque ésta no recupera su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Y esto es muy parecido a lo que vimos en la clase pasada, la última clase de química, que son los cambios físicos.
Por ejemplo, si yo rompo un plato, va a ser muy complejo que este plato vuelva a ser lo que era antes, o va a ser casi imposible. Aunque yo lo pegue, aunque yo trate de recuperarlo, el plato se va a ver roto o se va a ver marcado. Y eso es un cambio permanente en la forma de un objeto, porque yo apliqué fuerza en este plato que hizo que se rompiera. Por ejemplo, si yo tomo un lápiz y lo rompo, voy a aplicarle fuerza hasta romperlo y este lápiz ya no va a volver a ser lo que era antes. Entonces, un ejemplo de cambio permanente en la forma de un objeto es un efecto de la fuerza. Otro ejemplo, que no es permanente sino que momentáneo, es lo que ocurre con los elásticos. Al estirar un elástico, se produce un cambio momentáneo en su forma, pues éste recupera su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Este cambio es muy similar al anterior, pero con la diferencia de que el cuerpo recupera su forma. Si yo estiro este elástico, el elástico va a volver a ser lo que era antes. Si yo machaco una plasticina, puedo hacer que la plasticina vuelva a ser lo que era antes. O si yo, por ejemplo, juego con, no sé cómo se llaman, esos juguetes que son muchos anillos, que los puedo tirar por la escalera y van a empezar a caer, el cuerpo va a volver a ser lo que era antes. O si también juego con un resorte, el resorte lo puedo estirar, lo puedo achicar, pero si lo dejo quieto, el resorte siempre va a mantener el mismo cuerpo que antes. Entonces, al aplicar fuerza, yo estoy haciendo un cambio en el objeto, pero ese cambio es momentáneo, a diferencia de lo que pasaba en el cambio permanente. Entonces, por el momento tenemos dos efectos de las fuerzas, el permanente y el momentáneo. Por ejemplo, en el permanente, aplastar una lata, y en el momentáneo, estirar un elástico. Otro cambio que yo puedo generar en un objeto es el cambio de trayectoria. Por ejemplo, al empujar un auto de juguete en movimiento en una dirección diferente a la que lleva, se modifica su trayectoria. Y esto pasa a los que nos gusta jugar fútbol o a los que nos gusta jugar voleibol. Yo puedo cambiar el movimiento o la trayectoria que lleva una pelota. ¿De qué manera? Muy bien, aplicando una fuerza, ya sea con mi mano o con mi pie. Entonces tenemos tres cambios ejercidos por la fuerza: el cambio permanente, el elástico y el cambio de trayectoria. Ejemplificado ya sea pateando una pelota o bien moviendo un auto de juguete. También tenemos los cambios en la rapidez de un objeto. Cambios en la rapidez de un objeto en movimiento. Al empujar una pelota en movimiento, en el mismo sentido de su desplazamiento, se produce un aumento en su rapidez. Al empujar una pelota en movimiento, en el mismo sentido de su desplazamiento, se produce un aumento en su rapidez. Y claro, si yo estoy jugando la pelota nuevamente y la pelota va en una dirección de forma lenta y yo necesito que acelere, pero en esa misma dirección, lo que tengo que hacer es patearla más fuerte en la misma dirección. Y así voy a estar cambiando la rapidez de un objeto en movimiento. Pero también, al empujar una pelota en movimiento, en sentido contrario a su desplazamiento, se produce una disminución en su rapidez. Entonces puedo modificar la rapidez de un objeto en movimiento deteniéndolo o empujándolo en una misma dirección o en contra de esa dirección. Entonces, aplicando fuerza, ya tengo 4 efectos diferentes: el efecto permanente, el efecto momentáneo, el cambio en la trayectoria de un objeto y el cambio en la rapidez de un objeto. Y ya llegando al fin de esta clase, que fue muy cortita porque el contenido que vimos es introductorio y por eso tiene que quedar claro, vamos a reforzar lo que hemos visto. Vimos el concepto de fuerza en física, que la fuerza es un fenómeno capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento o estructura de un cuerpo. ¿Cómo es esto? Puedo modificar en qué dirección va, a qué velocidad va,
y también puedo deformar este cuerpo. Los efectos de la fuerza que vimos hoy son 4. Los cambios permanentes en la forma de un objeto reflejados en apretar una lata, en romper un plato o un vaso de vidrio. Los cambios momentáneos que ocurren al estirar un elástico o un resorte. Los cambios en la trayectoria de un objeto en movimiento, que se puede aplicar en un balón o jugando con autitos de carrera de juguetes. Y por último, los cambios en la rapidez de un objeto en movimiento, que puede ocurrir golpeando con una raqueta, una pelota en movimiento y aumentando o disminuyendo su rapidez si va al mismo sentido o en sentido contrario. Y también puedo ser más drástico aún, puedo detener una pelota. Un portero de fútbol va a querer detener esa pelota, entonces va a querer que la rapidez de este balón llegue a 0. ¿Y cómo lo puede detener? Haciendo un obstáculo, perdón, haciendo un obstáculo con la trayectoria de esta pelota con la mano. Entonces, al aplicar la fuerza contraria que trae el balón en una dirección contraria, el balón se va a detener. Y vamos a resolver el ticket de salida. Vamos a elaborar un listado con 5 situaciones diferentes que muestren el efecto que produce una fuerza. Vamos a hacer el punto 1, que es elaborar un listado con 5 situaciones diferentes que muestren el efecto que produce una fuerza. Recuerda que tenemos 4 ejemplos: los cambios permanentes, los cambios momentáneos, los cambios de trayectoria y los cambios de rapidez. Puede ser 5 de un tipo o 1 de cada uno. Por ejemplo, un ejemplo de cambio permanente puede ser, no sé, romper una cuchara con la fuerza de mi mano. Eso sería un cambio permanente porque la cuchara ya no se va a volver a recuperar. Un cambio momentáneo puede ser, como el primer ejemplo, saltar sobre una cama elástica, ya que la cama elástica se va a deformar con mi peso, pero una vez que deje de utilizarla, la cama elástica va a seguir contando con su cuerpo intacto. El cambio de trayectoria de un objeto puede ser cuando juego al billar, cuando le cambio la dirección a una pelota que viene hacia una dirección. Y el cambio de rapidez, otro ejemplo puede ser al jugar tenis, cambiar la rapidez con la que viene una pelota, por ejemplo, muy fuerte, le puedo cambiar la rapidez con la que viene golpeándola de volea o algún ejemplo que se te ocurra, ¿cierto? O más familiar jugando tenis de mesa o ping-pong. Y vamos a revisar tus respuestas en la actividad de la página 56 y vamos a responder. ¿Modificarías esas preguntas? ¿Qué cambios les harías? ¿Qué efectos provocaron las fuerzas en esa oportunidad? Y por último, ¿cómo le explicarías a otra persona el concepto de fuerza y sus efectos? Y esta última pregunta te invita a resolver algo que por favor te pido que lo resuelvas porque sí me va a servir como retroalimentación. Tenemos un cuadro en donde vamos a subrayar o vamos a enmarcar lo que solicita la tabla. Por ejemplo, como primer ítem, comprendo el concepto de fuerza y si lo tienes claro, marcas una X donde dice lo tengo claro. Si no lo tienes claro, pones una X donde dice no lo tengo claro. Y si lo tienes más o menos claro o te falta reforzar, podrías indicarme por favor con una X donde dice lo tengo poco claro. Esto va a servir para conocer qué tan bien has aprendido en la clase de hoy y qué es lo que debo reforzar para una próxima clase. Así vamos a ir aprendiendo los dos. Entonces, comprendo el concepto de fuerza como ítem 1. ¿Puedo reconocer los efectos de la fuerza? Si lo tienes claro, pones una X y si no lo tienes claro, me indicas en la tabla. Y por último, ¿puedo dar ejemplos de los efectos de la fuerza? Que está muy relacionado al ticket de salida. Entonces, hacer esta actividad va a permitirme saber qué tan efectiva es esta clase y si pudiste aprender
los objetivos mínimos con los que esperaba que pudieras salir con ese conocimiento adquirido. Te pido ser lo más sincero posible, ya que de esa manera vamos a poder avanzar los dos. Entonces las tareas son las siguientes. El ticket de salida, que es elaborar el listado de 5 situaciones diferentes que muestren los efectos que produce la fuerza. Hacer el ítem 2, que es revisar tus respuestas de la actividad de la página 56 y responder las preguntas que aparecen en el libro. Y por último, vamos a hacer este formulario donde me vas a indicar si quedaste con los contenidos claros o bien falta resolver un poco más. Recuerda que si no pudiste tomar apuntes, me puedes mandar un mail para yo mandarte el PPT por ese medio y mandarte los tickets de salida para que podamos trabajar en ellos. Y ya cerrando la clase, agradecer nada más la asistencia que tienen cada miércoles, los mensajes que me hacen llegar a ustedes. Me dan muchas ganas de poder continuar con esta metodología y darme cuenta que están aprendiendo también es bastante satisfactorio. Así que los felicito a ustedes y a su familia y nos vemos el próximo miércoles. Y recuerda mandarme todas tus dudas al mail petobar@cmch.maristas.cl. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Que estés muy muy bien.